Hola, estimados amigos del periódico Nuevo Gráfico. Como ustedes saben y lo han visto en diversos medios de comunicación, durante las últimas semanas los indicadores epidemiológicos pues han aumentado considerablemente tanto en Pachuca como en Mineral de la Reforma, por lo que las autoridades municipales pues han indicado que nos encontramos en semáforo rojo en estos dos municipios. Han pedido a la población volver a intensificar las medidas de distanciamiento social. También han restringido los horarios de cierre de los establecimientos y comienzan a tomar diversas medidas en la población para poder mitigar el tema del virus. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, es inconstitucional que los ayuntamientos, tanto de Pachuca como de Mineral de la Reforma, apliquen medidas, clausuren o cierren en algún caso negocios por el COVID-19, cuando el Consejo General de Salubridad, que es la máxima autoridad en esta pandemia, no ha impuesto medidas restrictivas de derechos, inclusive no han establecido en ningún momento desde que inició la pandemia, han impuesto un estado de excepción a donde se suspendan las garantías y los derechos humanos fundamentales de las personas. No están suspendidos. No entendemos por qué o bajo qué fundamento los municipios en el estado de Hidalgo restringen o están queriendo ahora de nuevo restringir los derechos de las personas y de los comerciantes. Ningún gobernador, ningún ayuntamiento tiene la facultad para poder dictar medidas complementarias al Consejo General de Salubridad. De acuerdo, obviamente, al artículo 73, fracción 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí claramente dice quién es ese Consejo General de Salubridad, quién está al mando para tomar ese tipo de medidas. Es el presidente de la República y en dado caso el secretario de Salud y los científicos que pudieran estar informando al presidente y al secretario de Salud al respecto. Por ejemplo, las multas que se realizan a establecimientos en otros estados ya se declararon inconstitucionales, por ejemplo en Puebla, en estados del norte. Toda esa de restricciones de derechos que tratan de hacer las presidencias municipales pues son inconstitucionales porque no tienen facultad para hacerlo. Sin embargo lo hacen, generan el acto de molestia a los ciudadanos, van y clausuran sin tener ningún fundamento. Por COVID-19 no pueden clausurar, es inconstitucional, no pueden restringir. La Constitución en su artículo 73, fracción 16, es muy claro. Los invito a las autoridades a que lean la Constitución porque a veces ni siquiera se la saben o ni siquiera la leen para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Es muy fácil culpar a la gente por los aumentos de los contagios en Hidalgo cuando pues por décadas nos hemos dado cuenta cómo ha estado el abandono hacia los comerciantes, el abandono hacia las personas más vulnerables que ahorita están sufriendo por esta pandemia. La mayoría de los hidalguenses tienen necesidad para trabajar, para poder vivir, para poder llevar sustento a sus familias. Hidalgo es un estado pobre. Esto está evidenciando todo este tema del neoliberalismo, donde políticos, así como los presidentes municipales que quieren restringir derechos, pues se apoderaron de los gobiernos para sus beneficios personales. Estos presidentes municipales lo único que quieren es conformar su alianza esa entre presidentes municipales para buscar la gubernatura del estado de Hidalgo mezquinamente, y pues saben que les conviene tener a la gente con miedo en sus comercios, enojada, que no salga a votar, por ejemplo. Así les conviene tener a la población. Ya son sus últimos meses que les queda a cargo de los gobiernos, porque al parecer la ciudadanía en Hidalgo ya despertó en contra de estos políticos inservibles que solamente se han dedicado a enriquecerse. Entonces, para nosotros y desde nuestro punto de vista, no se pueden restringir medidas, ni tampoco se pueden hacer
sociedades de presidentes municipales, porque es inconstitucional, porque no pueden haber organismos intermedios entre el ciudadano y los recursos públicos, por ejemplo, con asociaciones de este tipo, porque no saben la Constitución y no saben darse cuenta que el único que puede imponer medidas restrictivas pues es el Consejo General de Salubridad, y pues eso tratan de engañar a la gente metiéndole miedo. Los comerciantes empiezan a cerrar por este tipo de situaciones cuando no son autoridad, lo hacen, sí, clausuran, imponen multas, pero no son autoridad, es inconstitucional. Las personas tienen que abrir los ojos, defender sus derechos y tratar de que lo que prevalezca conforme a derecho, pues eso se quede, y lo que no, pues hacerlo a un lado, porque esas medidas, yo vuelvo a repetir, no son adecuadas. Me parece que se debe generar conciencia. Ya hay muchas personas vacunadas, y la estrategia que nunca ha hecho el gobierno del estado ni los presidentes municipales que están aliados para conservar el poder, pues es generar esa conciencia. Solamente quieren meter miedo. Muchas gracias.